Mi nombre es Adrián. Tengo 34 años. Trabajo como conductor de tráiler en la ruta que va de San Luis Potosí a Querétaro. Llevo más de una década en este oficio, y aunque al principio me entusiasmaba viajar, con los años la carretera se volvió algo monótono. Algo que simplemente hago porque tengo que hacerlo. Aquella noche de octubre, el aire era frío, el cielo estaba completamente cubierto por nubes oscuras, y apenas si se veía la luz de la luna. Iba solo, como siempre, escuchando música suave para no dormirme. Cuando de pronto, en medio de la nada, vi a un hombre parado al costado de la carretera. Llevaba un abrigo largo y oscuro. Parecía mojado, su rostro no se distinguía bien por la oscuridad, pero tenía algo en su postura, algo en su presencia que me hizo frenar. No suelo recoger gente, mucho menos de noche, pero algo dentro de mí, algo que no puedo explicar, me empujó a detenerme. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Él solo me miró, con una expresión serena y tranquila, y me dijo con una voz suave y profunda: ¿podrías llevarme hasta el próximo pueblo? Su forma de hablar era pausada, como si cada palabra tuviera un propósito. Dudé por un momento, pero asentí y le dije que subiera. Se acomodó en el asiento del copiloto sin decir mucho más. Cuando arrancamos, hubo un silencio que al principio fue incómodo, pero luego empezó a sentirse distinto, casi como si el aire se hubiera vuelto más liviano. Le pregunté cómo había llegado ahí, caminando solo por esa carretera tan peligrosa y solitaria. Me dijo que venía de lejos, y que a veces era necesario caminar para encontrarse a uno mismo. No entendí del todo su respuesta, pero no insistí. Le ofrecí un poco de café de mi termo, y lo aceptó con una sonrisa. Su sonrisa era extraña, no por ser rara, sino porque transmitía una paz que no había visto nunca. En el camino hablamos de muchas cosas, o más bien, él me hablaba y yo escuchaba. Me hablaba del perdón, de la bondad, de cómo la gente había olvidado lo que era mirar a los ojos de otro ser humano con compasión. Yo solo conducía, pero algo dentro de mí empezó a removerse. Me sentía como si sus palabras fueran dirigidas a mí, como si supiera cosas que yo no le había dicho. Me preguntó por mi familia. Le conté que estaba separado desde hacía años, que tenía una hija a la que veía poco, y que últimamente había sentido que todo en mi vida era rutina. Él asintió con comprensión, sin juzgar, y me dijo: a veces Dios permite que te pierdas, para que puedas encontrar el camino de vuelta desde el corazón. En ese momento me dio un escalofrío, no por miedo, sino porque sentí que esa frase era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. No dije nada. Solo seguí manejando, tratando de disimular la emoción que empezaba a subirme al pecho. Después de un rato le pregunté su nombre, y él respondió con una calma que me desarmó. «¿Puedes llamarme Emanuel?» Ese nombre me sonaba familiar, pero en ese momento no lo asocié con nada concreto. La radio dejó de funcionar de repente, algo que jamás me había pasado en ese camión. Todo quedó en silencio, solo nosotros y el murmullo del motor avanzando entre la oscuridad. Seguimos avanzando por la carretera. El silencio se sentía denso, pero no incómodo, como si fuera necesario. De pronto, Emanuel me miró fijamente y me preguntó: ¿alguna vez has sentido que te alejaste de lo que eras? Esa pregunta me tocó un nervio sensible. Me quedé callado unos segundos, luego le respondí que sí, que muchas veces. Le dije que antes era un hombre lleno de sueños, que quería tener una familia, abrir un negocio propio, construir algo duradero, pero que con el tiempo todo se fue desvaneciendo. Entre deudas, trabajo y decepciones me fui apagando. Él asintió lentamente como si ya lo supiera. Muchos hombres creen que perder lo que soñaban es fracasar, dijo, pero a veces es solo el principio de algo mucho más grande, si estás dispuesto a creer otra vez. Esas palabras me retumbaron en el pecho, como si me hablara alguien que conocía mi alma desde hace años. Yo nunca había sido religioso, no desde que era niño, pero algo en él me hacía sentir como cuando iba de la mano de mi madre a misa, como si el mundo tuviera aún algo sagrado. Pasamos junto a una zona donde hubo un accidente semanas antes. Le conté lo que había pasado. Un tráiler se volcó y murieron 2 personas.
Emanuel cerró los ojos por un momento y susurró: «Sus almas ya encontraron la paz. No temas por ellos. Ora por los que siguen vivos y se sienten muertos por dentro». Me quedé sin palabras. Esa frase, esa forma de decirlo era demasiado exacta, demasiado profunda. ¿Cómo podía saberlo? Llegamos a una estación de gasolina abandonada. Decidí parar un momento, estirarme las piernas, tomar aire. Emanuel bajó conmigo. Caminaba con una calma extraña, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. Mientras caminábamos por entre los surtidores viejos y oxidados, me dijo: «¿Recuerdas el momento exacto en que dejaste de tener fe?». Me detuve. Lo miré serio y le dije que sí, que fue cuando mi papá murió. Le conté que él era mi ejemplo, mi mejor amigo, que cuando lo perdí, sentí que Dios me lo había quitado sin razón. Le dije que desde entonces no había vuelto a rezar. Emanuel me miró con ternura, puso una mano sobre mi hombro y dijo: «Tu padre nunca se fue del todo. Cada vez que ayudas a alguien, cada vez que eliges no rendirte, él está ahí, observándote». Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y alivio, como si al fin alguien comprendiera ese vacío que llevaba dentro. Regresamos al tráiler en silencio. Cuando arrancamos de nuevo, él me dijo que ya faltaba poco para donde tenía que bajarse. Y añadió algo que no entendí hasta después: «Gracias por detenerte. No todos lo hacen». Le pregunté si no le daba miedo caminar solo por esos caminos tan solitarios. Él me miró con una sonrisa suave y me dijo: «Nunca estoy solo, y tú tampoco lo estás, aunque a veces lo olvides». Yo solo asentí, sin saber qué decir. En ese momento el cielo empezó a despejarse, y por primera vez en la noche se vio una pequeña franja de luz de luna iluminando la carretera. Era como si nos estuviera guiando. Seguimos conduciendo bajo esa luz de luna que parecía abrirse paso solo para nosotros. El ambiente dentro de la cabina había cambiado. Era más cálido, más liviano, como si algo invisible nos envolviera en una calma que no era normal. Emanuel miraba por la ventana como si conociera cada árbol, cada curva del camino. Yo le pregunté si conocía esa zona y él simplemente respondió: «La he recorrido muchas veces, aunque cada vez la gente me reconoce menos». No entendí muy bien lo que quiso decir, pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. No por miedo, sino por una especie de verdad que quería salir a la superficie. Yo sentía que lo conocía de algún lado, pero no podía ubicar de dónde. Pasamos junto a una pequeña capilla al costado del camino. Una de esas viejitas, con una cruz gastada y veladoras apagadas. Él me pidió que parara un momento. Aunque tenía prisa por llegar, algo en su tono me hizo obedecer. Bajamos del tráiler y caminamos hasta la capilla. Emanuel se arrodilló frente a la reja cerrada y comenzó a orar en silencio. Yo me quedé de pie, observándolo. El viento soplaba suave, y por primera vez en años sentí ganas de cerrar los ojos y orar también. No lo hacía desde el funeral de mi padre, pero ahí, junto a ese hombre, me arrodillé. Y sin darme cuenta, empecé a hablarle a Dios. Le hablé con honestidad, con enojo, con tristeza. Le dije que me sentía cansado, perdido, desconectado de todo cuando abrí los ojos. Emanuel seguía. Tomé mi celular y busqué el significado del nombre Emanuel. Y cuando leí lo que significaba, se me detuvo el corazón. Emanuel, Dios con nosotros. Me quedé mirando la pantalla, mudo, sintiendo cómo todo encajaba. Su voz, sus palabras, la forma en que me conocía, la paz que irradiaba, el modo en que desapareció y, sobre todo, cómo supo mi nombre sin que jamás se lo dijera. Ahí entendí que no era un hombre cualquiera, que no era un vagabundo ni un místico raro. Había estado con Jesús. Jesucristo, Él mismo, camuflado como un viajero cualquiera en una noche fría, había decidido cruzarse en mi camino para despertarme, para sacudir mi alma, para decirme sin decirlo que no estaba solo. Los días siguientes fueron distintos. Comencé a ver la vida con otros ojos,
Reanudé el contacto con mi hija, llamé a mi madre después de años de silencio y, lo más importante, volví a hablar con Dios. No a través de rezos aprendidos, sino con palabras sinceras. Le hablé como si estuviera ahí conmigo, porque ahora sabía que lo estaba, que siempre lo estuvo. Y cada vez que salgo a la carretera, miro con atención a los costados, porque nunca se sabe cuándo Él decidirá aparecer otra vez. Quizás con otro nombre, con otra cara, pero siempre con ese brillo inconfundible. Y cada vez que veo a alguien necesitado, no dudo en detenerme, porque aprendí que a veces el mayor milagro ocurre cuando alguien se atreve a ayudar, sin saber a quién está ayudando, porque quizás, solo quizás, no sea un desconocido, sino Jesús, probándote el corazón, como lo hizo conmigo aquella noche en medio de la carretera.